En el futuro no creo que una inteligencia artificial nos vaya a reemplazar a nosotros. Lo que va a pasar es que quien sí nos va a reemplazar va a ser una persona que use inteligencia artificial. Capaz que me equivoque, pero yo soy creyente de que las relaciones tienen que ser más profundas, especialmente con tus partners más estratégicos. Hay que salir del paradigma de medir a los proveedores por el input, precio y cuántas horas ejecutaron, y más por el output, qué resultados lograron. El caso de negocio de la universidad ya no es tan obvio. El término de transformación digital tiene que ver mucho más con la cultura. Escucho mucho inteligencia artificial para todo. ¿Cómo se vive eso hoy día en la UAI? El conocimiento lo tienes más disponible. Antes era como que todo el conocimiento yo lo voy a buscar en la universidad. Ahora no, ahora yo lo puedo ver en mi casa y voy a hacer las pruebas casi. El crear flexibilidad, agilidad durante la pandemia fue clave para Sky para poder tener o cosechar los resultados que tuvo los 2 años siguientes. ¿Cuál crees tú que es la próxima industria donde de verdad va a haber un cambio radical, que va a ser totalmente disrumpida por la tecnología? Hola, bienvenidos a todos a este nuevo capítulo de Work Hard, Work Smart, para que hablemos de tecnología, negocios y otras hierbas. Mi nombre es Gert Findel y en cada capítulo voy a entrevistar a un líder de la tecnología y los negocios para que nos expliquen cómo la tecnología, cómo la estrategia de negocios y cómo la transformación digital están cambiando de forma real las diferentes industrias. El invitado de hoy ha sido el catalizador de grandes transformaciones digitales en reconocidas empresas del país y hoy día se ha pasado al mundo de la educación. Su nombre es Felipe Izquierdo y estamos por descubrir cómo su cabeza de consultor ha reimaginado los diferentes procesos por donde ha pasado. Felipe ha sido reconocido entre los 50 top líderes de tecnología en 2024 y en su trayectoria ha llevado a cabo proyectos emblemáticos en diferentes compañías como LATAM y Sky. Antes de partir con la primera pregunta, quiero agradecer nuevamente a Acid Labs por facilitar este espacio. Muy bienvenido, Felipe, a este nuevo capítulo de Work Hard, Work Smart. Muchas gracias por la invitación, Gert. Bueno, como todos saben, aquí estamos entrevistando a diferentes líderes con especialidades y personalidades muy diferentes. En el caso de Felipe, a mí lo que más me intriga cuando veo su currículum es la pasada por administrar aeropuertos, por administrar temas comerciales de estrategia y después saltarse al tema de la tecnología. ¿De dónde viene esta inquietud? Bueno, yo soy ingeniero civil industrial de profesión. Efectivamente, después partí o migré al mundo de consultoría. Después entré al mundo de aerolíneas, donde tuve pasos por aeropuertos, operaciones, lealtad, o sea, el programa Lealtad, y terminé estrategia y terminé en tecnología. Y después de eso ya he iniciado mi carrera más en tecnología. Efectivamente, ha sido un camino más, se podría decir, zigzagueante, ¿ya? Bueno, partí en estrategia en Jan Rubicon en primero y después en BCG. Y después de estar un par de años en estrategia, tomé la decisión de migrar hacia el mundo más de procesos, de operaciones, ¿ya? Y cuando uno mira los procesos desde el punto de vista más estratégico, entiende que al final como que la tecnología es el medio más efectivo para poder eficientarlo y generarles productividad, ¿ya? Y por lo mismo, de manera más natural, fui migrando hacia el mundo de tecnología, ¿ya? En el camino, obviamente, mi experiencia en estrategia y en proceso me dieron las herramientas para poder tomar una posición de liderazgo en tecnología, justamente porque al final la tecnología, cuando uno la entiende como un habilitador de la estrategia, una herramienta para eficientar los procesos, entiende que es más un medio que un fin y te genera esta capacidad de poder lograr eficiencia o productividades mayores. ¿Podríamos decir entonces que eres como un consultor de tomo y lomo y después que encontraste este nicho que te ayudó como a ejecutar mejor? Sí, yo diría que va en esa línea. De partida siempre le digo a mis equipos que yo soy el peor desarrollador de todo el equipo, ¿ya? El peor DevOps y arquitecto de todo el equipo, pero que mi misión es entregarle a ellos una visión común, una dirección común, que obviamente tenga sintonía con la tecnología o con el equipo de tecnología que lidero. Claro, y bueno, y pasaste por organizaciones en términos de tecnología también. Pasaste por organizaciones gigantes como LATAM, después a Sky, dos competidores, pero siempre una industria muy dinámica, y hoy día saltaste a la UAI, una industria que está un poquito más amenazada y que
en general le había hecho el quite un poquito más a la tecnología que esta otra, que las aerolíneas, ¿no? Sí, bueno, la aerolínea, principalmente por lo cambiante que es la industria y lo bajo que son los márgenes, es si no estás constantemente innovando, transformándote, mueres, ¿ya? A diferencia de las universidades o del mundo de la educación, que es un mundo más tradicional, más se podría decir, estructurado. Sin embargo, en mi opinión, puede que me equivoque, pero en mi opinión, la educación superior per se va a sufrir una transformación bien profunda, ¿ya? Si uno le pidiera a alguien que del siglo XIX viniese a nuestra época, vería autos autónomos, cohetes que aterrizan solos, aviones, cosas que jamás en su vida hubiese imaginado. Pero si fuese una aula de una universidad, vería algo relativamente parecido, que un profesor dictándole una clase a estudiantes que lo están mirando, ¿ya? Solamente que no en latín. Exactamente. A mi parecer, eso va a cambiar. Y eso va a cambiar por 3 razones. La primera es porque el caso de negocio de la universidad ya no es tan obvio, ¿ya? Hace 20, 30 años atrás tú te ibas a hacer un posgrado afuera y podrías decir que tenías como tu trayecto, tu futuro profesional relativamente definido o asegurado, ¿ya? Lo mismo pasa cuando tú estudiabas ingeniería o medicina hace 40, 50 años atrás. Creo que hoy en día eso ya no es tan obvio, ¿ya? El estar 6 años dedicado a una carrera como ingeniería, que el mundo cambia mucho más rápido que 6 años y que al final también las personas también cambian cada 6 años, no es tan obvio. Entonces esa es la primera razón, es como el caso de negocio de la educación no es tan obvio y la gente lo está resintiendo así. O sea, estamos viendo que en Estados Unidos hay muchas universidades que están cerrando. Lo segundo es que la geografía, la limitación o la limitante geográfica que antes existía, que era, por ejemplo, ir a estudiar al MIT, bueno, eso implicaba tener que pagar un housing, o sea, alojamiento en Boston, comida, etcétera, etcétera. Por lo tanto, eso generaba una barrera de entrada en sí mismo, ¿ya? Bueno, eso ahora no existe, ¿ya? Eso no existe, ¿por qué? Porque con todo lo que es la educación online, uno perfectamente puede hacer un diplomado en el MIT estando acá en Chile, ¿ya? Y la tercera razón es que la educación per se, es decir, el enseñar conocimiento con tecnologías disruptivas como ahora está apareciendo con inteligencia artificial, va a comoditizarse. Es decir, el conocimiento se va a volver un commodity que básicamente lo puedes externalizar a través de un copiloto, ¿ya? O una inteligencia artificial que te asesore en ese tipo de información. Entonces esas 3 cosas, a mi parecer, van a producir un cambio muy profundo en la educación y en particular a mí me encantan ese tipo de transformaciones y quiero ser parte de esa transformación. Esa fue principalmente la razón del cambio. Sí, bueno, el tema de la transformación digital, y aquí te pregunto cómo se vive dentro de la universidad, pero el tema de la transformación digital tú lo viviste, llevas años escuchando eso y hubo un hashtag ahí importante, transformación digital, donde era una moda, una de muchas modas que han existido en algún momento de las aplicaciones móviles, el blockchain, la transformación digital. Es un término que ha sido bien manoseado y ahora último yo creo que ha recuperado un poco su nombre que le corresponde y está siendo tomado un poco más serio, pero yo no sé cómo es en las universidades. Yo sí sé que esta cuestión estuvo media manoseada, por ejemplo, en los bancos y después se lo tomaron más en serio y se dieron cuenta que era algo que había que tomárselo a fondo y ponerle presupuesto y hacer las cuestiones bien. ¿Cuáles ves tú? La primera pregunta es, ¿cómo se vive este contexto de transformación en este momento en la UAI, por ejemplo? ¿Y cuáles ves tú que son los potenciales próximos hypes, como lo fue en su momento de transformación digital? Escucho mucho inteligencia artificial. Inteligencia artificial para todo. ¿Cómo se vive eso hoy día en la UAI? Sí, yo también coincido que hace unos 5 o 10 años atrás el término transformación digital era
estaba un poco manoseado, ¿ya? O sea, tener célula ágil era como una moda, casi como una... Obligatorio. Que más que una necesidad. Yo quiero tener células digitales. A mi parecer, el término de transformación digital tiene que ver mucho más que la tecnología, más que ver con la cultura, ¿ya? El cómo haces las cosas, ¿ya? El tener una forma de trabajo mucho más colaborativo, mucho más transparente, que rompa los típicos silos que hay entre la área y que te permita poder generar equipos más multidisciplinarios en pos de cumplir un objetivo en común. Para mí eso es como el porqué de una transformación digital. La tecnología que lo facilita o que lo subyace, es decir, no sé, cambiar un core, tener células digitales que te permitan poder tener un e-commerce más desarrollado, es el cómo, más que el qué. En particular en las universidades, efectivamente están bastante postergadas, y principalmente porque no han tenido la necesidad de hacerlo. ¿Estaban muy cómodos, dices tú? Exactamente. Está muy cómoda. Primero porque no ha cambiado mucho la forma en que se imparte la educación. Probablemente sí el contenido. Pero además también porque no hay una disrupción que viene a amenazarlo. Que como te decía previamente, a mi parecer sí está ocurriendo ahora. Entonces, una universidad desde el punto de vista tecnológico no es muy distinto a cómo funciona un banco o una aerolínea. Tienen core, tienen sistemas más tradicionales, tienen sistemas o aplicaciones de cara al usuario, tienen una capa de datos y así sucesivamente, ¿ya? Eso es como que las universidades en general lo han postergado, y al final les ha terminado jugando en contra porque va en contra de lo que realmente importa, que es la parte académica, ¿ya? Y cuando tú tienes sistemas core obsoletos, o cuando tú tienes un mundo más o son una capa de integraciones más no tan desarrollado, con una arquitectura antigua, al final termina siendo una restricción para la estrategia en sí de la organización, ¿ya? Y eso yo creo que en algunas universidades, en particular la UAI, lo han entendido muy profundamente. Y no hay distracciones, o sea, dices que no ha habido grandes disrupciones, pero sí han habido distracciones, digámoslo así, como este tema del no al lucro y qué sé yo, que sí atacaron fuerte a las universidades y quizás distrajeron en su momento a estas organizaciones de su verdadero objetivo. ¿Cuánto crees tú que afectó este asunto? O sea, las universidades, como las instituciones financieras, son organizaciones altamente reguladas, ¿ya? Y por lo mismo tienen muchas regulaciones que tienen que cumplir, ¿ya? El tema del lucro, por ejemplo, es una regulación que se llevó a cabo, que cambió un poco la forma en que las universidades operaban, pero no han afectado desde el punto de vista más tecnológico, se podría decir, o de la parte más sistémica, mayormente. Cosa que sí pasa en el mundo de la banca, donde pasan todo el día resolviendo las distintas cosas que le pide la superintendencia. Sí, altamente regulados, efectivamente. Y claro, y como tú dices, ahora vienes a administrar un rancho que está un poco más atrasado, me imagino también, esto es una suposición, con un presupuesto diferente al de una aerolínea. O las aerolíneas, como son altamente tecnológicas, manejan presupuestos más importantes. Volvamos a esa época de Sky, por ejemplo, que fue cuando tuviste un equipo más grande abajo, te tocó hacer cambios más profundos. ¿Cómo fue tu llegada a Sky y cómo saliste? ¿Cómo ves el cambio entrada-salida? Bueno, yo entré a Sky el 1 de abril del 2020. Estamos hablando de que yo no conocí a nadie más excepto de Holger Paulman y José Uñac. Holger, el presidente de Sky, y José Uñac, el gerente general, que fueron los que me entrevistaron, hasta 6 meses después de que entré, ¿ya? O sea, toda mi inducción, todo lo que fue el inicio de los proyectos tecnológicos, etcétera, lo hice en remoto y conociendo a mi equipo en remoto. Y con los aviones en el suelo. Y con los aviones en el suelo, ¿ya? Entonces, había una
una tensión latente desde el punto de vista de la forma en que estábamos trabajando, pero también en el fondo, porque la industria en sí estaba amenazada, o sea, no estaba volando ningún avión. ¿Ya? Entonces fue un desafío personal muy grande. Además, Sky es una aerolínea que es 10 veces más pequeña que LATAM, que es de donde venía. Entonces, obviamente, tenía una estructura organizacional más pequeña, tenía un soporte más pequeño, etcétera, etcétera. ¿Ya? Sin embargo, Sky tiene una particularidad o algo que lo hace bien único, que es su cultura, ¿ya? Que viene muy de la génesis de Holger, ¿ya? Que es una cultura súper abierta, súper flexible, súper transparente, que permite que este tipo de transformaciones o de los cambios que hicimos desde el punto de vista digital, tecnológico en Sky, se puedan generar en un ambiente tan disruptivo como el que estábamos viviendo. O sea, de manera remoto y también con una pandemia que está afectando a la industria como la afectó. Claro, y o sea, los proyectos eran para prepararse para la vuelta, también haciendo harto restricción de presupuesto. Sí, justamente la estrategia que hablamos con José en su momento era eso, esto es un habilitador para la estrategia que viene después de que pase la pandemia. No sabíamos cuándo iba a pasar, pero siempre usábamos la metáfora de que las aerolíneas, como están con altas restricciones desde el punto de vista sanitario, esto era como los caballos de carrera en un hipódromo que estaban bajo el corral, y que cuando se reabrieran esas restricciones sanitarias iban a salir todos corriendo a buscar el mercado. Entonces aquellos caballos o aerolíneas que estuviesen mejor preparadas desde el punto de vista de su flexibilidad, sus capacidades digitales, iban a ser aquellos que iban a poder recoger mejor este nuevo mercado, esta nueva forma o cómo iban a estar post pandemia. Y creo que tenía absolutamente toda la razón José, y por eso no cesamos en el esfuerzo de la transformación digital, independiente del estrés financiero que estaba viviendo la compañía producto a la pandemia. Claro, ahí hay otra metáfora buena de el que quiere cortar el árbol más rápido tiene que invertirle también mucho tiempo a afilar el hacha. Tal cual. Y ahí en esa, bueno, creo que en esa época fue que nos conocimos Sí. y empezamos a trabajar juntos. Así que nos tocó vivir una experiencia de cliente, proveedor o en ese momento de partners. Nosotros sabíamos que era un momento complicado. ¿Cómo se vive ese momento en donde tienes que empezar a, negociar sabiendo que estás en un momento complicado con los partners? ¿Cómo se vive ese momento y cómo ayuda tu personalidad más analítica para estos momentos? Bueno, lo primero es que uno cuando está partiendo una transformación de este tipo, lo que necesita son manos, ¿ya? Entonces necesita a alguien que te dé como capacidades digitales que ya estén entrenadas, que estén que sepan lo que tienen que hacer y que podamos ejecutar, ¿ya? Efectivamente ahí empezamos a trabajar con ACID, que fue nuestro principal partner durante ese periodo. Y una vez que uno va evolucionando y que la transformación se va sofisticando, uno empieza a necesitar del partner cosas que van más allá que el recurso humano entrenado, que básicamente este recurso más básico, Más sino que que es las HH. conocimiento, ¿ya? Ajá. Porque uno necesita llega un minuto donde los próximos pasos ya no tiene uno tanta claridad de cuáles son y cómo uno puede saber dónde están los conejos, ¿ya? Bajar la incertidumbre. Entonces ahí es donde el partner pasa a ser más un socio desde el punto de vista del conocimiento, de la información que te entrega, más que solamente las capacidades digitales que te entrega, ¿ya? Sin los partners que tuvimos nosotros en su momento, en Sky en particular, jamás lo hubiésemos logrado. O sea, en ese momento probablemente nadie se hubiese ido, ningún desarrollador o ningún arquitecto de elite se hubiese ido a una industria que está absolutamente parada.
y que además está con un estrés financiero potente. Entonces, esa como nivelación que nos permitía poder traer conocimientos afuera con nuestros partners fue clave en la implementación y en todos los proyectos de transformación digital que hicimos en Sky. Claro, cuando entraste al juego habían más partners y cuando saliste también eso se fue acortando. Tuviste que tomar algunas decisiones. Sí. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo tomaste esas decisiones? Sí, capaz que me equivoque, pero yo soy creyente de que las relaciones tienen que ser más profundas, especialmente con tus partners más estratégicos, ¿ya? Y por lo tanto, me es más natural poder tener relaciones más profundas con pocos partners que muchas relaciones o casi de precio con muchos partners, ¿ya? Y por lo mismo empujamos a tener más concentración con nuestros partners y menos dispersión para hacer o tener una competencia más como en precio, se podría decir, ¿ya? Y a mi parecer funcionó. En 4 años y medio que tuve en Sky hicimos cosas muy grandes. Como decía, todo lo que fue el cambio de la transformación digital en sí, con lo cual partimos, que fue primero el cambio cultural, que era lo más importante. Hicimos un cambio organizacional súper profundo en la forma en que estaba compuesta y cómo se organizaba el mundo digital en Sky. En ese momento estaba separado lo que era la parte más digital de la tecnológica, lo unimos, cambiamos la arquitectura completa de la aerolínea desde el punto de vista tecnológico. Y después, cuando ya nos sentimos como con el músculo suficiente para ir al próximo paso, tomamos una decisión que la veníamos postergando, obviamente, porque sabíamos que iba a generar una irrupción súper profunda en nuestros clientes. Es que tomamos una decisión de cambiar el core. En la aerolínea se le llama el PSS, el Passenger Service System. Y además dijimos, ¿sabes qué? Cambiemos nuestros canales digitales, porque además estaban muy indexados. Y ese proyecto no hubiese sido posible si no hubiese sido con nuestros partners, o sea, con quienes nos apoyaron, que además ya llevábamos tiempo trabajando con ellos. Entonces, al final las personas que estaban trabajando con nosotros eran como parte del equipo. O sea, eran Skyers. Sí, o sea, yo creo que eso es como un ítem fundamental. Si no se logra eso, también es muy difícil llegar a los resultados. Al final de cuentas, hay que salir del paradigma de medir a los proveedores por el input, que es precio y cuántas horas ejecutaron, y más por el output. O sea, efectivamente, qué resultados lograron. Y esa es una mentalidad difícil de lograr, especialmente fuera del área de tecnología, donde hay como menos data y es difícil compartir ese asunto. O sea, en tu administración, alcanzaron a ver algunos cambios en esa dirección? Sí, definitivamente. Cuando uno entiende que el mundo de tecnología no es como era en los 90 que uno iba, no sé cómo se llamaba en su momento, como el PC Factory de su momento, y iba a comprar un software y lo instalaba con un CD, sino que es algo mucho más integrado con la estrategia, con el día a día del negocio. Es que uno entiende que al final esto no es como yo hago un software o hago un aplicativo y después lo dejo ahí y funciona, ¿no? Es algo que tiene una operación, que tiene un día a día que es mucho más profundo, y por lo mismo implica que aquellos que administran eso son parte de la estrategia, son parte muy core del negocio, ¿ya? Entonces, si se nos cae, no sé, la página web de la UAI, o si se nos caía el sistema de reserva que lo teníamos externalizado en Sky, te afecta profundamente al negocio. Entonces tú tienes que tener una mantención, una observabilidad, que es alguien que se haga cargo de la ciberseguridad, y eso es que los partners pasan a ser, como lo vengo diciendo, partners, no proveedores, no son vendors, no son proveedores, sino que son partners, son socios del negocio, son socios de la estrategia. Bueno, después de toda esta etapa de preparación durante la pandemia, al poco rato empezaron a volar de nuevo los aviones. ¿Cuál crees tú que fue algún proyecto icónico o alguna iniciativa icónica
que se notó donde todo este esfuerzo valió la pena y en verdad hubo un éxito importante cuando empezaron a volar de nuevo? Como te comentaba al principio, yo creo que fue clave el hecho de poder crearle agilidad a la organización, ¿ya? Fue muy prolijo partir durante la pandemia, o sea, 2020-2021, con todo lo que fue el cambio cultural, el cambio organizacional, el cambio de arquitectura, etcétera, etcétera, del proyecto de transformación digital. ¿Por qué? Porque eso al final nos permitió que al momento que abrieran las compuertas de donde salieran los caballos corriendo, ¿ya? Usando la metáfora que te comentaba antes, pudiésemos adaptarnos rápidamente a las necesidades del mercado. Entonces, por ejemplo, no sé, muy rápidamente sacamos una pasarela de pago que nos permitía poder integrar prácticamente cualquier tipo de pago en Chile y en Perú, porque vimos que cambió la lógica de cómo estaban pagando las personas, ¿ya? Entonces, en 3-6 meses teníamos una pasarela de pago completamente nuestra, autónoma, que en cosa de horas o incluso días nos permitía integrar cualquier tipo de medio de pago. Eso fue muy potente, ¿ya? Y eso pasó con muchas otras aplicativos o servicios que le dimos al cliente, y por eso a Sky le fue como le fue el 2022 y el 2023. Obviamente no solo desde el punto de vista digital, pero también en mucho. El crear flexibilidad, agilidad durante la pandemia fue clave para Sky para poder tener o cosechar los resultados que tuvo los 2 años siguientes. Que efectivamente, o sea, quizás la gente no se acuerda, pero esos primeros años saliendo de la pandemia a Sky le fue muy bien. Sí. Y se debió en parte a esto, o sea, que pudieron capturar no solamente frecuencias nuevas, sino que pasajeros nuevos. Y bueno, así como victorias, me imagino que también hubo aprendizajes, digámoslo así. ¿Hay alguna que te haya quedado en la memoria patente? En particular del proceso en Sky. Sí. Mira, yo creo que una de las cosas que subestimé y que creo que ahora en la UAI no lo estoy haciendo y poco porque la UAI misma lo quería hacer así, es todo lo que es la lógica de gestión del cambio, ¿ya? Cuando uno al final, cuando uno cambia sistema o cambia aplicativo, lo que está haciendo es adoptar un proceso distinto, ¿ya? Cuando uno cambia de un sistema core, lo que está comprando en estricto rigor no es el sistema per se, sino que es una forma de trabajar. Y cuando uno cambia el ERP, uno quiere cambiar a una forma de trabajar estándar de clase mundial, ¿ya? Y esos cambios de proceso implican formas de trabajar de las personas. Y yo creo que especialmente para el segundo proceso, que fue el cambio del core del PCS, como no le dimos el peso a la gestión del cambio, ¿ya? Deberíamos haberle dado más fuerza al cambiar los procesos, porque después cuando hicimos el cambio de sistema per se, muchos procesos crujieron porque las personas no lo habían adoptado así o no lo entendían. Habían resistencias fuera del área de tecnología. Y no necesariamente es porque no prestaron atención ni nada de eso, es porque no les explicamos por qué estábamos haciendo el cambio, ¿ya? ¿Cuáles eran los beneficios del cambio? ¿Cuáles eran los procesos que se iban a ver afectados? Y no solo eso, sino hacerlo ellos partícipes de los cambios de procesos que se iban a hacer o que se iban a llevar a cabo. Yo creo que ese es un aprendizaje, y ahora en la UAI le estamos dando mucho foco a la parte de gestión del cambio. De partida, tomamos una decisión que a mí me pareció súper valiente, que es que la persona que estaba a cargo del área de recursos humanos de la universidad completa, ahora se está haciendo cargo de la gestión del cambio de la universidad completa, ¿ya? Wow. ¿Ya? Eso es algo bien, porque obviamente que un cambio es una persona senior, pero justamente eso como que denota la potencia o la importancia que tiene la gestión del cambio para el proceso o para la universidad en sí misma. Eso es tremendo. O sea, darle la relevancia a un proceso de transformación que en general es un área subestimada, el área de tecnología o el área de administración, y que te digan, ok, esto conlleva una transformación a nivel de organización completa, especialmente si es la primera experiencia
para la UAI, de esta grande transformación tecnológica, qué loco que se le dé tanta importancia. O sea, me imagino que esto debiese facilitar un montón este proceso. ¿Cómo ha sido hasta ahora la diferencia entre como cuando llegaste antes de la transformación en Sky y ahora que tiene esta tremenda relevancia en la UAI? Imagino que cambia todo. O sea, primero, cada transformación es distinta. ¿Por qué? Porque primero tiene una cultura distinta. La cultura de Sky no es comparable con la de la UAI y viceversa. Lo segundo es que las complejidades con las cuales uno se enfrenta son distintas también. ¿Ya? A mí me tocó en Sky, como te decía, hacer esto en remoto, en pandemia, con una estrechez financiera muy fuerte, cosa que es distinta en la UAI porque estamos en una situación donde estamos trabajando en la oficina, con una estabilidad, etcétera, etcétera. Entonces, no sé si son comparables las transformaciones, pero sí, como todo en la vida, o sea, la experiencia te va dando enseñanza y creo que el hecho de, por ejemplo, como te decía, de darle mucho foco a la gestión del cambio, apurar algunas cosas que en una de esas en Sky no lo hicimos antes, como por ejemplo el cambio de los core, ese tipo de cosas, me ha permitido ir más rápido en la Además UAI. que tienen en la UAI tienen otra desventaja, digámoslo así, que es lo que tú mencionabas antes, que quizás están todos un poquito más cómodos. No existe esta conciencia de que estamos en pandemia, entonces hay que apurarse. Estamos estrechos financieramente, entonces hay que ser eficientes. Y es una industria competitiva, ultra competitiva, de bajos márgenes, entonces la tecnología es vital. En la UAI, como tú venías diciendo, quizás están todos un poquito más cómodos, las cosas no cambian hace rato, tecnología estaba medio postergado, digámoslo así. Lograr una gestión que venga desde la tecnología y de esta estrategia de cambio radical, también me parece que es más difícil decirle a alguien, oye, sacudirlo y decirle, date cuenta, se vienen cambios grandes. Bueno, primero, el éxito de cualquier transformación digital, sea en la UAI, en Sky, en Latam o cualquiera, tiene que venir desde arriba. No puede venir desde el líder de tecnología. Tiene que venir desde el directorio y del gerente general o del rector en este caso. ¿Ya? Y en la UAI eso viene así. O sea, Francisco Covarrubias, que es el rector, está absolutamente convencido de que la tecnología o la digitalización de la universidad es clave para poder, nuevamente lo repito, para poder habilitar la estrategia que la universidad quiere implementar desde el punto de vista académico hacia adelante. ¿Ya? Entonces, yo no, en particular en la UAI no veo eso. ¿Por qué? Porque la UAI ha tenido un historial de educación más de vanguardia. ¿Ya? Hace 10 años atrás implementaron el programa de artes liberales, que es este programa que cruza todas las carreras. Tienen estos programas de multigrado, o sea que tú puedes sacar ingeniería y derecho al mismo tiempo. Entonces, esa hambre por hacer una educación distinta, de vanguardia, innovadora, se ha visto limitada por las capacidades tecnológicas y digitales que tenía la misma universidad. Entonces, independiente de que estaba desde un punto de vista financiero tranquila, no así como lo que nos pasó en Sky en la pandemia, sí había una necesidad muy latente de hacer un cambio porque la estrategia educacional, académica, se estaba viendo limitada por la tecnología, por las capacidades técnicas que tenía la universidad. Entonces, las necesidades eran distintas, Sky y la UAI, pero hay un sentido de urgencia. Hay un sentido de urgencia muy profundo. ¿Sí? ¿Ya? Me imagino que tiene que ser un mundo diferente cuando tú y yo fuimos a la universidad, que no había más que mirar para adelante en la sala o hacer, no sé, un sudoku o alguna cosa. Hoy día me imagino que están todos pegados en el TikTok. Sí, O algo así, no sé. Sí. O sea, Entonces, es súper evidente que los alumnos están viviendo como muchas distracciones. ¿Cómo se va a tomar eso? O sea, ¿va también a tiktokificarse la educación? ¿Se va a hacer los contenidos más cortos? Porque la capacidad quizás de concentración se van acortando. ¿Cómo lo ves eso? a ver, lo primero a mi parecer es que
la información ahora es como o se está convirtiendo en un commodity, ¿ya? Yo cuando tenía que resolver un problema o no sabía algo, en los 90, cuando estaba en el colegio, yo iba a la biblioteca, ¿ya? Y buscaba ahí en la famosa enciclopedia, no sé si se acuerdan de la Encarta, etcétera, etcétera. Hoy en día tú le preguntas a un ChatGPT, a un Copilot, a un Gemini y lo encuentras. O te metes a YouTube, ves un video y lo resuelves. Y los estudiantes hoy en día están eso lo tienen como muy natural. Entonces, si van, o sea, si van a una clase, o incluso no van, y no entienden algo, se meten a YouTube y ven la clase, o les piden a un ChatGPT que les diga cuáles son los temas que tienen que aprender, y lo hacen. Por lo tanto, efectivamente, es como que eso está generando disrupción en la forma de enseñar, porque el conocimiento lo tienes más disponible por algo más lateral que la universidad per se. O sea, antes era como que todo el conocimiento yo lo voy a buscar en la universidad. Ahora no, ahora yo lo puedo ver en mi casa y voy a hacer las pruebas casi. Y ojo que hay muchos estudiantes que hacen eso, ¿ya? Y yo creo que luchar contra eso es imposible, ¿ya? Lo que tiene que hacer la universidad es adaptarse. Y adaptarse significa como que subir un nivel de abstracción de qué es lo que hay que enseñar, ¿ya? ¿Qué cosa es lo que yo tengo que enseñar? Y cuando tú le preguntas a los futurólogos qué es lo que una persona debería aprender en un mundo donde tienes inteligencia artificial avanzada, generativa, como la que estamos yendo nosotros, son las capacidades más intrínsecas o como basales del ser humano. Es como su pensamiento crítico, su integrabilidad, su multidisciplinaridad, su capacidad de unir puntos que van más allá de su ámbito de acción, su visión más holística. Y a mi parecer, eso la UAI lo ha entendido muy bien, ¿ya? Como te decía, a través de este programa de artes liberales. Y la tecnología y lo que estamos haciendo tiene que habilitar eso. Ese es el objetivo. O sea, ya nos salimos del paradigma de que para ser buen ingeniero, que al final de cuentas uno tiene que tomar decisiones, te enseñaban 10 ramos de cálculo, álgebra, ecuaciones diferenciales y otros 10 más de física, ¿cierto? Y hoy día estamos más en qué. ¿Cuál es el formato hoy día? O sea, si yo voy, por ejemplo, a la Chile hoy en día y le pido la malla de ingeniería civil, probablemente va a ser muy parecida a la que hice yo hace 25 años atrás, donde tuve 10 o más incluso cursos de física, ¿ya? Pero si me preguntas, tendría un pensamiento o una forma de ser, porque yo sé que cada uno de esos cursos de física y toda esa enseñanza tenía una razón de ser, que es que crearte una forma de pensar, una forma de poder resolver los problemas. Pero haber hecho química inorgánica o haber hecho física cuántica, en vez de haber aprendido, no sé, sobre la República o o haber leído a Nietzsche, creo que en una de esas me hubiese quedado más con los segundos, ¿ya? Independiente de que sigo siendo un ingeniero profundo en el sentido de mi forma de resolver los problemas. Pero en la vida uno trabaja no solamente con ingenieros, uno trabaja con abogados, uno trabaja con psicólogos, uno trabaja con diseñadores, y desde el punto de vista digital, especialmente, da la forma de trabajar más colaborativamente. Entonces, creo que ese tipo de enseñanza, a mi parecer, no solamente van a ser las del futuro, sino que deberían ser las que deberían las universidades empezar a adoptar en Chile y en el mundo. Qué difícil, lo pienso yo en mi caso, o sea, no sé cuánto puedes comulgar con mi sensación, pero yo era de los ultra nerds, súper cuadrados, muy de framework, muy estructurado, y me decían que tenía que hacer un ramo de teológico o ir a leer un libro, ¿verdad? Decía, ¿cómo me va a ayudar esto como ingeniero? Y no lo veía y me daba lata y trataba de hacerle el quite, pero al máximo.
O sea, me imagino que... Y es propio, o sea, era un niño, tenía 18 años, no entendía bien por qué estaba haciendo 10 ramos de física. Los disfrutaba, pero no entendía por qué. Hoy día lo veo. Hoy día veo que hay que interactuar con otras disciplinas. ¿Cómo se va a lograr también motivar a los chicos? A los 18 años todavía, yo no sé si tienen la madurez para que entiendan que alguien, no sé, muy introvertido tenga que hacer una exposición con gente que estudia derecho y arte y otras cuestiones. Y al revés. Sí. O sea, ojo, yo vengo del mismo mundo. O sea, a mí mi primer ramo de computación me hacían escribir el código en Java en un papel y si el código no me compilaba tenía de 4 para abajo y si me compilaba dependía de lo elegante o no que era o de lo eficiente que era no el código, mi nota hacia arriba. Entonces vengo del mismo mundo que tú dices y yo le tomé valor a eso, pero también al mismo tiempo uno piensa, está bien esa forma de enseñarte, pero también al mismo tiempo, si yo voy a tener en un futuro un tutor o un copiloto al lado mío de inteligencia artificial que me va a hacer, que yo le voy a decir, quiero esto, y él me lo va a codificar, ¿ya? No significa que yo tengo que no saber el lenguaje, pero no tengo por qué ser el crack de los cracks y saber recursividad, etcétera, etcétera, en el lenguaje. ¿Ya? Para mí, y un poco lo que siempre le he dicho a los desarrolladores, es que tienen que salirse como del código y tienen que entrar más a cómo eso que estoy haciendo facilita la estrategia de la organización en la cual yo estoy trabajando o soy partícipe. ¿Ya? ¿Por qué ese aplicativo lo estoy haciendo? ¿Por qué? ¿Qué va a resolver? ¿Qué le va a mejorar a mi usuario, a mi cliente, a mi estudiante? Y cuando uno entiende eso, puede ir un poquito más allá. Y ahí es donde entra lo que te decía, este pensamiento más crítico, el de salirse de que tengo que ir de A a B y de la forma más eficiente. Bueno, ¿y por qué B? ¿Por qué no C? ¿Ya? Y creo que eso, la educación más estructurada, como te decía, no sé si te lo da. No estoy convencido que te lo dé. A mí me lo dio más la experiencia de este camino que hemos hablado, de partir por estrategia, después de irme por procesos, pasar por aeropuertos. En aeropuertos pasé a hacerme cargo de aeropuertos de Chile, donde tenía 1000 personas a cargo y tenía que trabajar con sindicatos, con autoridades, con concesionarios. Todo ese camino me empezó a dar eso, ¿ya? Pero no salí así de la universidad. Por supuesto que no. Yo creo que nadie aprende en la universidad lo que de verdad termina usando en el día a día en el trabajo. Y eso yo creo que todos los que llevamos trabajando un rato ya nos dimos cuenta. Quizás eso es la próxima gran transformación. Sí, yo creo que va a otro punto también, que es esto de como el aprendizaje continuo, ¿ya? Yo como que tengo como un axioma en mi cabeza, que es que cada 5 años estudio algo, ¿ya? Eh, Ingeniería, después hice una maestría en ingeniería, como para hacer de nuevo lo que había hecho en ingeniería civil, pero ya con experiencia. Después de eso estudié sobre transformaciones digitales y ahora me quiero poner a estudiar sobre inteligencia artificial. Entonces, creo que ese paradigma de hacer como, de estar continuamente educándote es muy, muy importante. Sí, de todas formas. O sea, la mezcla entre lo práctico y lo teórico, siempre hay que tener un ojo puesto también en el futuro y en lo que se viene. Y ahí hay que confiar en que estos programas de verdad están a la vanguardia. Y pasemos, bueno, aprovechando tu última intervención, vimos un poco de tu pasado por las aerolíneas, de dónde estás hoy día viendo cómo se ve el escenario de la educación en Chile y en el mundo. Déjame hurgar un poco en tu cabeza para entender qué es lo que ves a futuro. O sea, me contabas de las industrias altamente competitivas y quizás las universidades un poco menos. ¿Cuál crees tú que es la próxima industria donde de verdad va a haber un cambio radical, que va a ser totalmente disrumpida por la tecnología? A ver, bueno, obviamente
a mí para ser el rubro de la educación va a tener una transformación, por eso estoy acá. A mí me gusta estar donde, como dice antiguamente, donde las papas queman. Pero si tú me preguntas a otra industria, que un poco lo estamos viendo, en la industria automotriz. ¿Ya? A mi parecer, y lo leí hace un tiempo atrás en un paper, que el título era "No compres estacionamiento". ¿Ya? Y básicamente lo que decían es que si tú unes todo lo que la comunicación 5G, o sea, de alta velocidad, de alto flujo de datos, con inteligencia artificial, o sea, o básicamente todo lo que son los aplicativos tipo Uber o Cabify, pero con inteligencia artificial, más las nuevas fórmulas de energía, es decir, electricidad o híbrido, etcétera, etcétera. Tú perfectamente en el futuro, si te gusta a ti, no sé, por ejemplo, tener un auto y un modelo y una marca específica, te podrías suscribir a eso. ¿Ya? Así como te suscribes o puedes tener un Uber, pero decir, no, yo quiero tener un Uber de un Peugeot sedán. ¿Ya? Y Negro. negro. Y que, bueno, esos autos estén dando vuelta y cuando tú lo necesites, lo recibas en donde estás, en tiempo y en forma. Es decir, en forma de decir el auto que tú querías, la suscripción que tú tomaste, y con la energía que necesitas. Entonces, ahí viene el título de, si pasa eso, no se necesitarían estacionamientos. Porque los estacionamientos son porque el auto es de una persona y hay mucho... Y ahí contaban también que casi el 70-80% del tiempo el auto está estacionado, está sin uso. Sí. Ahí estoy totalmente de acuerdo. Yo soy de los que vendió el auto hace como 5 o 6 años. No he vuelto a comprar auto. O sea, cuando uno vive en la ciudad funciona perfecto esa idea. Pero claro, tengo un montón de amigos que viven hoy día con esto del trabajo remoto. Hay mucha gente que vive, no sé, pues, en Maitencillo, en el sur, en Frutillar. Y ahí ya sí necesitan un auto para moverse para todos lados. Quizás es un tema que va a llegar primero a las grandes ciudades, ¿no? Tal cual. No así la educación, que va a ser un cambio más Big Bang. Va a ser aquí y en todas partes. Y lo que pase en la educación en Santiago va a cambiar la vida de la gente que vive en Punta Arenas. Absolutamente. Y además, al final, los estudiantes van a discriminar en sí mismos a las universidades que ganan cambio y a las universidades que no. ¿Ya? Hay otro paradigma también, que es que la demografía, es decir, las personas, hay más viejos y hay menos jóvenes. ¿Ya? Y eso está cambiando. Todavía a la universidad no les llega, pero a los colegios, ahora hay colegios que antes era imposible entrar, que ahora tienen cupo. ¿Ya? Entonces, obviamente que eso hace que cambies, que tengas que cambiar como tu modelo de negocio, que tu forma y eso va a llegar a la universidad y obviamente se tendrán que adaptar. Bueno, ahí hay otro tema donde, bueno, los colegios como que es más, no sé si es tan funcional el tema de la tecnología, es más como un tema de solución a problemas administrativos y sería. No sé si va a ser en los colegios o en el tema automotriz, pero sí veo que hay líderes tanto en las industrias más avanzadas como en las menos avanzadas que todavía no le han tomado el peso a los cambios que están ocurriendo. Y no me quiero referir solamente a los temas de inteligencia artificial ahora. O sea, hay gente que le cree más o que le cree menos. Yo soy el primero que cuando salió no le creía tanto. Hoy día estoy totalmente comprado y entregado al tema de IA. Lo ocupo todos los días. Pero yo creo que sí es un buen momento para darle un par de consejos a la gente que quizás no se lo está tomando tan en serio. ¿Qué les dirías a esa gente? La gente que está esperando a ver qué pasa. Sí. Lo primero es que, a mi parecer, lo que comúnmente en los últimos 10 años hemos llamado transformación digital es un habilitador. ¿Ya? O sea, es como, yo no puedo ir a tomar o tratar de implementar, o sea, puedo, pero no va a ser de la manera más eficiente o más productiva. No puedo ir a implementar inteligencia artificial en toda la organización si yo no he resuelto lo higiénico. ¿Ya? O sea, si no he, por ejemplo, he creado una capa de datos, tengo una capa de integración eficiente, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero es la inteligencia, o sea, la transformación digital, entiéndase como la renovación del core, la capa de datos, capa de integración, etcétera, etcétera, ciberseguridad, ya no es algo innovador, es el debe.
Esa es mi primera recomendación. Y lo segundo es que, como decía, en el futuro yo no creo que una inteligencia artificial, o no estoy bastante convencido que una inteligencia artificial nos vaya a reemplazar a nosotros. Lo que va a pasar es que quien sí nos va a reemplazar va a ser una persona que use inteligencia artificial. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esa persona, todo lo que es como la parte más basal del el conocimiento, lo va a externalizar a través de su inteligencia artificial, de su copiloto, de la persona que va a de esta IA que va a tener al lado respondiéndole el tema. Y esta persona va a tener que subir un nivel de abstracción y tener una lógica más estratégica de pensamiento crítico, de cómo une los puntos que le entrega esta información que tiene externalizada con la IA. Y esa persona, como va a subir ese nivel de abstracción, sí tiene la capacidad de reemplazarte hoy en día. O sea, un ejemplo, o sea, cosas tan sencillas. Si uno no, hoy en día una persona hiciera hojas de cálculo en el papel, o sea, creo que es totalmente imposible pensar de que podría ser competitivo con una persona que está usando una planilla de cálculo en Excel. computador, en Excel. O sea, Entonces, para mí, esa analogía es bastante parecida. O sea, hace 40 años atrás, la gente hacía sus cálculos en el papel, el típico cálculo de servilleta, y hacía todo su análisis ahí, todo eso. Hoy en día eso es impensado. O sea, es como... Y creo que va a pasar algo bien parecido con la IA. Y en el caso particular tuyo, del equipo que estás utilizando, que tienes hoy día, ¿cómo se va a ver esto, por ejemplo, en los equipos de desarrollo? ¿Va a tener equipos más separados, menos separados, más especialistas, menos especialistas, más senior, menos senior? ¿Cómo lo ves? O sea, lo primero es que tú tienes que lo primero es que tienes que como generar como un marco conceptual sobre el cual trabajar, ¿ya? Porque obviamente que hay miedos, que hay prejuicios con respecto al uso de la IA, ¿ya? No sé, que me pueden estar haciendo trampa, que en una de esas la información es la incorrecta, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero es como crear una política o crear algo que te permita poder normar, pero sin restringir el uso de la inteligencia artificial. ¿Ya? Eso es como más a nivel corporativo, organizacional, etcétera, etcétera. Y lo segundo es entregarle la herramienta y explicarle con casos de uso cuál es el valor que crea. ¿Ya? Entonces, en el caso de los desarrolladores, no sé, pues ponerle un GitHub Copilot o cualquier herramienta que te permita poder eficientar la creación del código o poder tener una mejor eficiencia o productividad del código. ¿Ya? Pero también pasa eso también con un asistente o una secretaria que no sé, pues que quiere organizar reuniones de un grupo complejo o que necesita hacer minuta o ese tipo de cosas. Entonces, creo que es importante esos casos de uso bajarlos al uso diario que va a tener la persona que va a usar esa inteligencia. Para mí eso es clave. Es como, ahí es donde tú empiezas a generar esa transformación. Bien, bueno, hablando de casos de uso, en lo que tú estás implementando hoy día, ¿cuál es no sé si se puede decir tampoco, cuál es el principal uso que le van a dar a la IA hoy día en la UI? O sea, lo primero es que, es como te decía, es crear este marco regulatorio o política conceptual que te permite, que abra como las puertas sin miedo del uso de la IA. ¿Ya? Y los casos de uso van, obviamente, de algo muy sofisticado que puedan estar haciendo los académicos en investigación o ese tipo de cosas, como cosas menos sofisticadas, como puede ser un asistente haciendo minuta o todas esas cosas. Para mí, la particularidad de cómo usa cada uno la inteligencia artificial es lo que te permite crearle valor a la organización como un todo, más que algo que va a resolver todo. O sea, como el chat que te resuelve todos los problemas, yo eso no lo creo. O sea, como ese chat que te resuelve y que típico que el chatbot que te responde todas las preguntas, eso no va a existir. O por lo menos no va a ser bueno. O no por ahora, sí. No, buenísimo.
Vamos haciendo un cierre dentro de este capítulo, pero ya uno de los puntos importantes para antes del cierre es nosotros invitamos a Felipe al podcast porque tiene una forma muy analítica de pensar. Viene del tema de consulting de estrategia y claramente eso se refleja también en cómo has actuado en las diferentes posiciones que has tenido a través de tu carrera. La idea es revisar diferentes personalidades, diferentes marcos de acción, diferentes modelos mentales. ¿A quién se te ocurre a ti que podría invitar en el próximo capítulo y por qué? Bueno, efectivamente yo soy una persona súper analítica. Todas mis decisiones las he tomado de una forma meditada y como con un procedimiento, se podría decir. Yo creo que, o sea, me gusta el espacio de conversación con personas que puedan linkear la tecnología con las problemáticas de las distintas organizaciones. Y creo que traer a alguien que tenga una visión, como te decía, un poquito menos analítica, pero más como estratégica, con un pensamiento más crítico, de una consultora, por ejemplo, tipo, yo vengo de BCG, pero puede ser de McKinsey o de Accenture, creo que sería muy potente. No sé, pues puede ser un Nicolás Goldstein de Accenture. Y alguien más de las industrias como más aplicadas y operativas. Alguien que haya hecho una carrera y que tenga una forma de ser distinta a la tuya. Sí. A mí me gustaría ver a alguien de los bancos, ¿ya? Porque la banca viene una transformación bien profunda en Chile, que ya sucedió en Brasil hace rato, que es el Open Banking, y me gustaría como saber qué es lo que van a hacer al respecto, porque esa transformación se puede medio empantanar o terminar medio en nada, ¿ya? O realmente puede hacer un cambio muy profundo en la forma en que nos relacionamos y cómo compiten los bancos. Entonces, alguien de la banca podría ser perfectamente. ¿Se te ocurre algún nombre? No en este momento, pero probablemente ustedes tienen mejores referencias desde el punto de vista de los clientes. Dale, vamos a hacer ahí un doble esfuerzo para buscar a alguien. Efectivamente lo tenemos en la mira, y en particular por el tema del Open Banking. Sí. O sea, ojalá que no se repita. Tenemos ya un episodio en el pasado en la banca en Chile en donde había un tema normativo que se terminó haciendo, en vez de ponerse de acuerdo y hacerlos todos juntos una sola vez, lo hicieron todos por separado. O sea, ojalá que el Open Banking no sea otro ejemplo como ese. Sí. Otra industria, a mi parecer, que en el mundo ha cambiado mucho, pero en Chile todavía sigue siendo muy tradicional y que podrían traer a invitados de esa industria, es la industria de la agricultura, ¿ya? O sea, cuando tú ves... Yo estoy relacionado de manera más indirecta con una startup de eficiencia hídrica, ¿ya? Y justamente en Europa, en Estados Unidos, todo lo que es agricultura está tremendamente tecnificado. O sea, a través de sensores te permiten determinar la humedad que tienen los cultivos, la densidad que tienen los cultivos, la temperatura que tienen los cultivos, y a través de esas variables y modelos de inteligencia artificial tomar acciones rápidas para poder mitigar algún tipo de plaga o algún tipo de sequedad que no es la apropiada para el cultivo. Mi sensación a través de esta startup que te digo que estoy relacionado, es que en Chile todavía se siguen haciendo las cosas de manera bastante tradicional, ¿ya? Probablemente las organizaciones más grandes, las empresas de agricultura más grandes no, pero las pequeñas es la experiencia del dueño, del agricultor. Entonces, pero no hay tecnología metida adentro, no hay, y eso, a mi parecer, eso te puede generar una ventaja competitiva, ¿ya? Entonces, de todas formas. Especialmente porque no solamente puedes medir, tomar la decisión, sino que ya con todo lo que tenemos hoy día de IoT y qué sé yo, ya puedes tomar la acción de forma automatizada. Tal cual. Y eso de noche un domingo a las 3 de la mañana. O sea, eso... Sale un dron, yo he visto en Estados Claro. Unidos, por ejemplo, en las viñas,
se genera un polo de cambio de temperatura o de humedad y sale un dron y tira calor o tira agua, cierta humedad. No sé si he visto eso en Chile todavía. Todavía no, esperemos que lo veamos, así como vimos los cambios en la transformación, la forma en que volamos, en la forma que aprendemos. Muchas gracias por darnos ahí tus insights y tus ideas de cómo se viene el futuro de la tecnología y espero que hayas tenido que lo hayas pasado bien. No, muchas gracias a ti, Gert, y en especial también obviamente la invitación y la iniciativa de crear este podcast. Creo que, como te decía, es una beta de esta lógica de los podcasts que no está explotada y creo que es súper positiva. Así que muchas gracias por la invitación y los mejores deseos. Para todos los que llegaron hasta el final del episodio, muchas gracias nuevamente. No olviden suscribirse, por favor compártanlo. Vamos a estar trayendo tremendos invitados, pero si tienen una idea de alguien que quisiéramos traer en el próximo capítulo, por favor déjenlo en los comentarios. Nos vemos en el próximo capítulo.